finalmente se derramó el poder del Espíritu Santo, usted encuentra que estos apóstoles estaban constantemente buscando una visitación del Espíritu Santo, la cual necesitamos aquí también nosotros. ¿Alguien dice amén? Y esa visitación del Espíritu Santo, dice la palabra, que ocasionaba que vidas se convirtieran, pero inmediatamente ya dejaban de ser simplemente visitas en la iglesia, miembros de la iglesia, cristianos en la iglesia. Lo que dice la palabra se refería a ese grupo siempre como discípulos. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba y el número de los discípulos crecía, y el Señor añadía día a día los que habían de ser salvos, y esos salvos se convertían en discípulos. Estamos explorando lo que significa esa palabra discípulo. Estamos trabajando fuertemente para que se haga real en la vida de la iglesia. Una de las cosas que inspiró mi corazón a este asunto fue un mensaje que estuve escuchando de mi hermano, el apóstol Hugo López, y una de las cosas que él decía, bueno, ¿qué sucede si cuando regresemos a nuestra iglesia, eso fue en una convención, regresemos a nuestra iglesia de esta convención, Dios contesta tu oración y de repente tienes 1,500 personas esperando en la puerta de entrada a la iglesia y todo el mundo está contento porque Dios contestó la oración y la iglesia creció y las almas vino? Pero la pregunta de él es, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Cómo las atendemos? ¿Cómo trabajamos con ellas? Porque Dios añade almas, pero los discípulos son las que las cuidan, las que las preparan, las que las discipulan. Y bueno, esa palabra, estaba simplemente oyendo un mensaje mientras manejaba a buscar a mi hija al colegio. Tengo como 27 minutos, 25 minutos de camino, ida, y 27 de regreso. Y bueno, aprovechando el tiempo, me puse a escuchar un mensaje antiguo. Acababa de hablar con él, así no hacía mucho, que voy a estar con él en Colombia en el mes de diciembre. Y yo dije, ese es el asunto. Le estamos pidiendo a Dios cosas para las cuales no estamos preparados. Le estamos pidiendo al Señor que haga cosas para las cuales nosotros mismos en la iglesia hemos mirado por alto y no hemos preparado para el crecimiento, no hemos preparado nuestra vida, nuestro ser, aún para la prosperidad que le pedimos al Señor. Señor, suple, prospéranos. Ok, si te prospera, ¿qué harás con la prosperidad? ¿Cómo la manejarás? Señor, bendice mi matrimonio, dame un esposo, dame una esposa, pero no estás listo para estar casado. Y si ya estás en el matrimonio, ya estás pidiendo a Dios más cosas en tu matrimonio, pero apenas puedes con la carga que tienes. ¿Alguien dice amén o dice algo? Yo dije esto en una conferencia que me invitaron de matrimonios, y yo dije, es increíble que nosotros entrenamos a nuestros muchachos, ¿no? Casi un semestre o 2 semestres enteros, le damos exámenes y pruebas para que puedan sacar una licencia de conducir, pero a la gente no se le exige nada para casarse. Y creo que un matrimonio mal llevado es más peligroso que un mal chofer. Alguien dice amén. Y los malos choferes están por ahí que ni votándolo se acaban, pero también los malos matrimonios. Gloria a Dios. Así que si usted quiere aprender más de la palabra del Señor, venga, esos días van a ser más oración y enseñanza los miércoles, y veremos a dónde Dios nos va a llevar con este asunto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo trae la revelación, Padre, a nuestras vidas de lo que tú tienes, Señor, para nosotros, de lo que tú has declarado para nosotros. Te doy gracias, mi Rey Jesús, porque este día, Señor, nos podemos gozar, nos podemos regocijar, pero también podemos recibir la palabra implantada que puede salvar nuestra alma. Gracias, Señor, porque hoy, Padre Santo, te lo dedicamos todo a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Filemón capítulo 1, si va ahí conmigo. Libro de Filemón. Filemón era un compañero de milicia de Pablo. Filemón era uno de los discípulos y uno de los que estaba a cargo de una de las iglesias, ¿verdad?, que lideraba Filemón. Y él escribe una carta muy interesante, a pesar de que la carta está en el momento donde él le habla acerca de su amor hacia él y todo el asunto. Pablo escribió esta carta desde la cárcel, y creo que el tema principal de Pablo para Filemón era que salía un compañero de prisión de Pablo, que estuvo preso en Roma, y se regresaba
a la iglesia, se regresaba a su comunidad de donde había huido. Y la carta era dirigida hacia Filemón en la manera en que él iba a recibir y la manera en que iba a tratar con este hombre llamado Onésimo. Miren lo que dice el verso 4. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Hago una pausa ahí porque es interesante escuchar lo que tiene que decir Pablo acerca de Filemón. Número 1, dice que oyó acerca del amor y de la fe que tiene hacia el Señor. Dos cosas importantes que fundamentan tu vida y que establecen tu vida en las cosas espirituales y en las cosas del Señor. Número 1, un amor apasionado por Jesús. Y número 2, una fe inmovible, una fe inquebrantable. Son dos cosas donde nosotros como cristianos debemos desarrollar como parte de nuestro carácter. Una de las cosas que yo estoy tratando de hacer y tratando de orar al Señor y tratando con algunos de ustedes, ¿me entiendes?, es el desarrollo de un carácter. Porque muchas veces nos hemos quedado con una experiencia espiritual, nos hemos quedado con un avivamiento, con un mover, con un asunto, con una cosa, pero no tenemos el carácter interno, no tenemos desarrollado nuestro carácter de tal manera que podamos soportar lo que Dios añade a nuestra vida y los desafíos que la vida trae a nosotros. Una de las cosas que yo quiero y le estoy pidiendo al Señor es: Señor, sé que hemos visto un número de personas que te están sirviendo, que te han recibido, pero para mí mucho o igual de importante que ver almas salvas es ver almas que perseveren. Y almas que entienden que amar a Dios es mucho más que decir un te amo. ¿Cuántas veces uno escucha aún dentro de círculos cristianos el uso de la palabra te amo? Y yo entiendo el concepto de que Dios nos ha llamado a amar a todo el mundo y hay un amor que es en el Señor, pero a veces el uso suelto de la palabra amor nos ha quitado y nos ha robado el peso del significado de amor. Yo amo a Dios. Es más, en algunos momentos uno puede haber hasta usado esa expresión y escuchado esa expresión cuando se le refieren a alguien que no está sirviendo al Señor. Sí, bueno, él ahora está descarriado, no está yendo a ninguna iglesia, no le está sirviendo al Señor, pero yo sé que él ama a Dios. Yo creo que es imposible amar a Dios y no servirle. Creo que es imposible amar a Dios y no serle fiel. Creo que es imposible amar a Dios y no estar comprometido. Una de las cosas que me impresiona sobre este texto es que Pablo le dice a Filemón, tu amor se oye. No se siente, se oye. Tu amor hacia el Señor se oye. O sea, hay un testimonio de la manera en que tú amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, porque el amor tiene una expresión. Por eso cuando yo adoro al Señor, escúcheme bien, cuando estamos en un momento de adoración y alguien que está dirigiendo o el pastor que está predicando le está diciendo: levanta tus manos, cierra tus ojos, grita, baila, danza, no estamos simplemente diciéndote algo que hacer, estamos tratando de sacar de tu interior la expresión del amor. Porque cuando tú amas, tú lo expresas. Cuando tú amas, no amas simplemente de palabras, sino que tu amor no solamente se oye en las palabras que lo dice, pero también se siente, y tus acciones muchas veces hablan más de tu amor que lo que tú dices acerca del amor. ¿Alguien dice amén? Interesante. Pablo le dice a Filemón: aquí en mi cárcel. ¿Okay? Y si, o sea, Pablo estaba en Roma, preso en Roma. Esta carta fue mientras él estuvo preso en Roma. Él la escribe y desde la prisión Pablo está oyendo del amor que Filemón tiene hacia el Señor. Te pregunto en esta mañana: ¿qué oye la gente de ti? ¿Qué oye la gente de ti? ¿Qué oye la gente de nosotros como iglesia? ¿Qué oye la gente acerca
de lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo Dios ha impactado tu vida. Porque muchas veces el mundo tiene una mala impresión de la iglesia porque solamente oyen de nuestras imperfecciones. Pero yo quiero que usted deje de enfocarse en usted ser el cristiano perfecto y que sea el cristiano modelo. Que es muy diferente. El cristiano modelo entiende su debilidad, su fragilidad y su imperfección, y por eso necesita a Dios, necesita la ayuda del Espíritu Santo, pero eso no lo retiene ni lo aguanta de expresar el amor que siente por el Señor. Muchas veces la iglesia se ha encajonado a simplemente ser un museo de cristianos, como yo siempre digo, en vez de entender que nosotros no somos un museo de exhibición, nosotros somos un hospital donde se están sanando gente que necesita la sanidad de Dios y se están enviando para que busquen a otros enfermos y vengan a ser sanos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, sanos de su pecado, sanos de su matrimonio mal llevado, sanos de su pobreza espiritual, material, emocional. ¿Me entiendes? Y que la iglesia está llamada a vivir en esa actividad. Está llamada a vivir en ese asunto. Pero tenemos que querer. Tenemos que querer convertirnos en esos Onésimos. Tenemos que querer en convertirnos en esos Filemón. Que realmente no fueron hombres que se oyó muchísimo en la Biblia. No fueron nombres que se oía de milagros, de poderes. Pero fueron hombres que impactaron su generación desde el anonimato. Yo quiero levantar una iglesia de gente que no le interesa que su nombre esté puesto en un lugar. Simplemente le interesa poner el nombre de un alma en el libro de la vida a través de la salvación en Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Pablo daba gracias. Y dice, tengo memoria de ti en mis oraciones. Y oro por ti y te bendigo y todo lo demás, pero es porque estoy oyendo del amor. Esa pasión, ese amor con el cual tú amas a Dios. Esa pasión y ese amor con el cual tú le adoras. Esa pasión y ese amor con el cual tú le sirves, que se pueda ver mañana por la mañana cuando regreses a tu trabajo, después de un fin de semana, que algo pasó en ti porque llevas una sonrisa en tu boca, porque fuiste renovado o renovada en un nuevo hombre, tus baterías espirituales fueron cargadas. Tiene que haber una generación de cristianos que demuestran que servir a Dios es mejor que no servirle. Pero muchas de las razones por las cuales cosas a veces no suceden y gente a veces no quiere asociarse con tu Dios es porque lo que ve en ti y lo que ve en el pueblo de Dios muchas ocasiones no representa algo que ellos quieren. Te pregunto en esta mañana, si tú estuvieras viendo en alguien, en un cristiano, en un creyente, algo que a ti no te gusta, ¿quisieras tú servirle a tu Dios? No. Dios quiere limpiarte, renovarte, transformarte para que se oiga de tu amor, para que se oiga de la fe que tienes. Ya conmigo, fe. Fe no es simplemente una colección de creencias. La fe de la Biblia mueve montañas. La fe de la Biblia hace lo imposible. La fe de la Biblia es la forma de agradar a Dios. Una generación de cristianos que se atreven a querer a Dios por lo imposible, que se atreven a vivir más allá de sus circunstancias, que se atreven a vivir más allá de los que les rodea, que se atreven a tomar a Dios por su palabra y confiar en su palabra y decir, yo voy a vivir para Él y yo voy a hacerlo. Ahora, ese amor y esa fe era hacia Jesús. Pero entonces aquí está la otra parte que Pablo tenía que enfatizarle a Filemón. También para con todos los santos. En nuestra iglesia nosotros decimos, amamos a Dios y amamos a la gente. Porque el mandato del Señor no solamente amar a Jesús. Amar a Jesús es fácil porque Él es perfecto. Amar a tu hermano a veces no es tan fácil porque no es perfecto. Pero le quiero decir un secreto. ¿Lo quieren oír? Amarte a ti tampoco es fácil. Alguien dice amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el amor de Dios? Sigamos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento
de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mire bien esta frase, este apóstol del Señor, este hombre de Dios, estaba realmente estableciendo un escenario para Filemón. Estaba haciéndole consciente de lo que estaba dentro de él, que quizás él no sabía que estaba dentro de él. ¿Sabes? Uno de los secretos de tú estar en una iglesia donde tú estás siendo retado, estás siendo enfrentado, estás siendo llevado a lo que la palabra te dice, es que tú puedas descubrir el tesoro que está en ti. Pablo le dijo a los corintios, hay un tesoro en vasos de barro. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros somos injustos con nosotros mismos y nos concentramos solamente en el barro, que a veces el barro es insignificante, a veces no brilla, a veces el barro no es lo que uno espera que sea y pensamos que porque el barro se ve feo no puede contener un tesoro. Pero yo quiero que tú sepas algo, Dios no pone lo de valor en un lugar lindo. Él dijo, yo voy a usar lo vil y lo despreciado para avergonzar a los sabios. Yo voy a poner mi poder en una estirpe, una gente que parece que no va a tener poder, pero será una generación poderosa. Él puso a Jesús en un lugar como Nazaret, donde la gente se preguntaba, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, ellos esperaban que el Mesías saliera del mejor vecindario, de la mejor escuela, de la mejor familia, del mejor esto y aquello y lo otro. Y Dios escondió lo mejor de él en un lugar inesperado. Yo quiero que tú sepas algo. Dios esconde lo mejor de él dentro de ti, porque tú eres la sorpresa de Dios para este mundo. Tú eres la respuesta de Dios para esta tierra. Tú eres la respuesta del Señor para los que te rodean. Pablo le dice, yo necesito que esa fe tú la edifiques, tú la trabajes para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, en la revelación. ¿En la revelación de qué? En la revelación y el conocimiento de todo el bien. ¿Todo el qué? Todo el bien. Una de las cosas con la cual uno, hablando con gente, ministrando a la gente, a veces hasta aconsejando a gente, una de las cosas que uno se enfrenta como pastor y como líder es ver cuán poquita fe la gente tiene en sí mismo. Que está atormentada por su pasado, atormentados quizás por su culpa, por su condenación, en ocasiones hasta la vergüenza de cosas que ocurrieron en tu vida antes de Cristo. Pero yo quiero que tú sepas algo, tú tienes que soltar eso. Tú tienes que soltar eso. Porque mientras tú estés metido ahí, tú no puedes tener la revelación del conocimiento que hay en ti. Cuando Jesús fue a escoger a sus 12 discípulos, no fue al mejor lugar. A 2 de ellos se los encontró en la playa, olorosos o apestosos a pescado. Nos dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando Pedro hablaba, se notaba que no era un hombre de educación. O sea, para muchos descualificados, pero en Dios cualificado. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios te quiere cualificar para que tú hagas su obra. Dios quiere cualificarte para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Dios quiere cualificarte para que tú seas de un mover glorioso. Pero Pablo decía, tú tienes que tener fe. Y tienes que activar esa fe. Tienes que activar esa fe para que tú puedas descubrir y conocer todo el bien que hay en ti a través de Jesús. Pablo se lo dijo a los colosenses de otra manera. Le dijo a los colosenses, hey, hay un misterio que ha estado oculto por generaciones y ahora ha sido revelado por medio de los apóstoles y los profetas, y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo tengo que saber quién yo soy. Y de la única manera que tú descubres quién tú eres es a través de la enseñanza. No le huyas a la enseñanza. Ten un espíritu enseñable y no la rechaces. Ven a la casa del Señor con un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para tu vida. No permitas que las distracciones te roben de la revelación de quién tú eres, porque es muy probable que Dios te está dando una palabra que puede salvar tu vida en los próximos días, que puede salvar tu matrimonio en los próximos días.
Yo he visto el testimonio de personas, como yo siempre enseño en la iglesia. Mi carta de recomendación son los corazones de cada persona y cada familia que ha entrado a la iglesia y que el Espíritu Santo ha escrito en ellas. Matrimonios que estaban a punto de destruirse y Dios los restaura. Hijos que estaban totalmente desenfrenados y Dios los restaura. Finanzas que estaban totalmente descalabradas y Dios las restaura. Porque la mejor señal de que Dios está en la casa es que algo está sucediendo contigo. Y que no es que simplemente estás pasando a arrepentirte todos los llamados que se hacen. No, es que después del llamado tú saliste a tu casa y empezaste a renovar tu mente, tu entendimiento, para saber que tú no eres el hombre y la mujer que el pecado te hizo. Tú eres el hombre y la mujer que Dios te hizo, que Jesús redimió, que Jesús lavó. Y ahora tú tienes que descubrir eso en ti.